Hola, ¿qué tal? Soy David Payá de Más Allá de la Conciencia. Ya tenemos aquí la entrevista de Joan Ribalta. Espero que os guste mucho. Es una persona que le cambió la vida en 5 minutos y su objetivo de hoy en día es cuidar a la gente. No te lo puedes perder. Un abrazo muy fuerte y a disfrutarla. Bienvenidos al Más Allá de la Conciencia con David Payá. Tenemos hoy a Joan Ribalta, una persona que le cambió la vida en un instante, ¿no? Y bueno, bienvenido, Joan. Y nos gustaría pues que nos explicase antes de comenzar toda tu aventura, pues, ¿qué pasó? Pues gracias, David. Hola a ti y a todos los que te siguen en este canal, a Más Allá de la Conciencia. Y un placer poder compartirlo con vosotros, ¿no? Porque así es cierto que, bueno, de mi trayectoria, ¿no? De mis experiencias vitales, hay un punto en concreto que toma especial relevancia, ¿no? Y es a través de una experiencia, podríamos decir, de acercamiento a una sensación de probable muerte inminente. Y en mi caso, pues fue a raíz de, bueno, yo estaba cenando con mis padres, una cena ordinaria y normal, y al acabar la cena, en cuestión de media hora, tres cuartos, empecé a sentirme muy mal y de forma brusca y en caída libre, así lo sentí, empecé a hacer fiebre, tuvimos que avisar ambulancia, ingreso directo y una neumonía. Me dijeron que estaba, vamos, expandiéndose una infección por pulmón. Bueno, todo esto me llevó, ¿no? Este fue como la previa. Esa noche fue muy agitada, yo incluso recuerdo delirios, parte delirios y parte eran conscientes. Pero luego hubo un punto que fue hacia el alba en donde sucedió algo que empezó a sorprenderme. Y es que a pesar del agotamiento físico que llevaba, ya estaba con, bueno, todo de medicamentos recorriendo mi cuerpo y una sensación de agotamiento, empezó a surgir un estado de lucidez en mí, en donde veía con objetividad el cuerpo, lo destartalado que estaba ya en esos momentos, ya por cansamiento, ya por, quién sabe, la de medicamentos que llevaba, pero una percepción serena y más nítida de lo que estaba sucediendo. Mi madre estaba sentada en la cama al lado y en esta experiencia que estaba viviendo, de forma espontánea, surgieron unas estructuras luminosas que se fueron ubicando alrededor de la cama y empezó a resultarme, por una parte, surgió cierta sensación de miedo y al darme cuenta del miedo y poner atención en estas estructuras luminosas, fui percibiendo la tranquilidad que me transmitían. Y al mismo tiempo, sin siquiera ningún tipo de mensaje directo, pero sí una más y más nítida sensación de que sentí que eso iba en serio. Iba en serio hasta el punto en que mi madre estaba al lado, nos miramos y le dije, nos miramos a los ojos y dije, mamá, si me duermo no sé qué va a pasar. Literalmente, ¿no? La mujer agarró mi mano con fuerza y me miró así como en plan, Joan, Joan, no, no, ¿eh? No. El hecho es que no me dormí. Yo no sé qué hubiera sucedido, pero sí tuve la sensación de que am, tenían una función, de que eran estructuras luminosas inteligentes, sin duda, y además eran de ayuda o soporte o de acompañamiento y que me transmitían familiaridad, paz, ternura. Era muy agradable su presencia. Y desde la situación en la que estaba, que veía mi cuerpo muy frágil ya en aquel momento, incluso desde mí una voluntad de, bueno, pero qué agradable dejarse ir y confiar en a ver hacia dónde me lleva esto. No me dormí, mantení, ¿no?, en vigía y en esa sensación de lucidez, de tal manera que al final las estructuras fueron disipándose, pero como experiencia eso sí marcó una
yo le llamaría un espacio que se hizo consciente y empezó a incorporarse en mi vida. A incorporarse con el compromiso, porque con los años, de esto ya hace 11 años, que me he ido, bueno, me di cuenta enseguida y me sigo dando cuenta que es un espacio que es una responsabilidad cuidarlo. Y aquí es donde aparece, ¿no? Esta excusa que hoy teníamos como del silencio, ¿no? Como espacio o capacidad de curación que tiene mucho que ver. Pues en función de cómo se cuida el silencio en el presente, este estado de conciencia toma más o menos presencia. Te ha hecho evolucionar, ¿no? Te ha hecho coger otro tipo de camino, ¿no? Bueno, hay algo objetivo relevante, ¿no? Yo vengo de la ingeniería. Yo ejercí como ingeniero durante 7 años, luego una transición y a raíz de esta experiencia me licencié en psicología. Empezó una exploración con un compromiso distinto, ¿no? En un ámbito ya mucho más humanista, incluso diría místico. Y desde allí arrancó ya esta doble dirección, ¿no? Que se está alternando ya hace años en mi vida profesionalmente, que es como psicólogo especializado en neuropsicología, en estrés y ansiedad, que son indicadores muy buenos de ruido biológico, que si le damos su espacio y acogida es no solo curativo, sino regulador y evolutivo. Esto lo tenemos demostrándose, ¿eh? Y otra parte formativa, ¿no? En donde hago talleres, formaciones, en donde siempre está el silencio como espacio a explorar y cuidar, ¿no? En las dos direcciones que ahora estoy llevando a cabo. Genial. Una pregunta, Joan. Voy a hacer una pregunta directa, ¿eh? ¿Tú tienes miedo a la muerte ahora a partir de que viviste eso? Ah, hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio en mi forma de percibir a la muerte. Una de las cosas que cambió es que incluso yo la había tratado con frivolidad previamente. Aquella noche sentí miedo a la muerte y a raíz de aquella noche lo que empezó a germinarse fue un respeto a la muerte. Pues cuando me di cuenta de que todo sigue, había excusas en mis creencias, ¿no? Había de en plan, bueno, al fin y al cabo un día se baja el telón y oye, se acabó y ya está. Cuando a raíz de esa experiencia ya intuía cosas, pero fue como muy evidente de que esto es un suma y sigue o un punto y aparte, no un punto y final. Allí sí que me dio un vértigo que se ha ido cuidando en forma de responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad ahora? Hombre, mi responsabilidad está entre otras cosas, en la comprensión de que en función de cómo esté yo en el momento que toque fundirme en esta experiencia que llamamos muerte, hacer esta transición, va a marcar, o sea, va a definir o condicionar hacia qué tipo de despertar tengo en el otro lado, llamémosle. Ujú. Genial. Oye, Entonces, como mi intención am, es procurar, ¿no? Ser merecedor de esta experiencia en forma de estructuras luminosas, ¿no? Que vinieron a cogerme. Ser merecedor de poder ser acompañado y llevado hasta donde tengamos que estar. Sí sé que se lo puedo poner más o menos fácil en función de lo denso que yo esté. Con lo cual, cuidar la ligereza, ¿eh? Y podemos entrar en diferentes miradas, desde una parte más tangible, sólida, física, en función cómo cuido ya mi parte física, por supuesto mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, puedo facilitar o entorpecer esta transición. Esa es una de las diferencias, ¿no? En cómo me relaciono y me relacionaba con con lo que le llamamos muerte.
Y a partir de la muerte, el Joan revive con otra mentalidad, ¿no? Otra forma de ver la vida, ¿no? Supongo. Y me gustaría saber si has mejorado, ¿no? Porque todas las personas que tienen esa experiencia en esos momentos, hay un antes y un después, ¿no? Como antes has dicho, ¿no? Pero cuando el después, ¿no? Dicen que son personas muy intuitivas, ¿no? Son personas que notan mucho ¿no? Las sensaciones de las personas, ¿no? Son más selectas. A ti solamente te habrá pasado, ¿no? Eh, ¿O no? ¿Hay algún cambio o no? Sí, sí, sí hay diferencias. La- el grado de conciencia, de la sensibilidad, ¿no? Humana que tenemos, ¿no? Y en este caso a mí me pertoca, bueno, cuidar este cuerpo, ¿no? Esta estructura fisiológica. Allí sí hay un cambio relevante. De aquí, entre otras cosas, que mi curiosidad se haya ido enfocando hacia el estrés y la ansiedad. Pues lo que nos demuestran, ¿no? Los estudios es esta exquisita capacidad que tenemos, ¿no? En una herramienta fisiológica humana de capacidad de percepción y a través de nuestro sistema nervioso y en concreto de lo que le llamamos estrés y ansiedad, ¿no? Y son tensiones fisiológicas que se activan en nuestro cuerpo y que tenemos investigándose de forma ya muy cuidada desde hace décadas. Allí tenemos una puerta de entrada que sabemos cómo se abre, pero aún no sabemos hasta dónde nos puede llevar si la vivimos con conciencia. Y aquí podemos partir desde una sensación física corpórea. Y si ponemos atención y conciencia allí y acompañamos ese proceso, nos puede llevar desde inercias directamente sanadoras. Es cuando viene el cambio, ¿no? Es cuando, ¿no? Es cuando tratamos el estrés, ¿no? Y la ansiedad, ¿no? Es Ah, cuando vienen los milagros, ¿no? Dicen. Es cuando vienen los cambios tan radicales. Podríamos llamarle, pero milagro podemos bajarlo a lo concreto, ¿eh? Porque cuando uno lo vive, Hmm. de despertarse por la mañana, que puede suceder, o entrar en un centro comercial, o entrar en contacto con alguien, como puede ser ahora mismo este contexto, y de que surja una sensación en ti. A veces pueden ser mm, más amables y a veces pueden ser más hostiles, pero son sensaciones, llamémosle reacciones fisiológicas que empiezan a generar ciertos grados de estrés fisiológico, físico, emocional, mental. Si esto se cuida y se acompaña, puede suceder en este instante de que se suelte. A esto le podríamos llamar milagros, porque cuando uno se da cuenta, y ahora ya lo cojo a mi propia experiencia personal, pero tengo el privilegio de acompañar ya cantidad de personas en mi vida, ¿no? Y cuando te das cuenta este denominador común que nos pertenece como seres humanos, ¿no? En donde tenemos sensaciones, en donde a veces incluso nos peleamos con ellas. Y eso puede suceder que queden incluso enquistadas en nuestro sistema nervioso. Lo tenemos demostrado desde la neurociencia. Y a veces se convierte en patrones, en auténticos quistes que están en nuestro sistema nervioso y que nos condicionan durante décadas. Cuando exploras y te das cuenta que estos patrones a veces son heredados de familia, a Mm. veces son por experiencias traumáticas vividas, y han quedado a medio digerir. A veces tenemos cantidad de interrogantes, no sabemos de dónde provienen, pero sí el efecto que generan en nosotros, que de forma muy básica podemos llamarle sufrimiento, y que cuando se atiende, se le da su espacio, se pone conciencia y se hace un proceso de asimilación, se libera. Llamémosle milagro, llamémosle un acto de amor entre tu propia percepción y esa sensación, Evolución, ¿no? Podríamos decir una parte de evolución. a la que vas cuidando este proceso, te das cuenta que genera un movimiento evolutivo en ti. Vale. Sí. Es curioso. ¿Qué te transmite, qué te da la palabra silencio? ¿Qué es para ti el silencio? Mm.
Qué pregunta. Mm, Porque claro, antes, ah, de la ECM, tu vida no había silencio. Antes de la ECM yo creía que había, pero Claro, luego me di cuenta. pero claro, después de la ECM descubriste, ¿no? Primero todo te encontraste, ¿no? Pero te encontraste gracias al silencio, ¿no? Seguramente. Estoy en ello, estoy explorando activamente a esto que ahora le estamos llamando silencio, pues de lo que me doy cuenta y de lo que las evidencias, tanto científicas, pero también místicas, nos muestran, es que es algo que podemos cuidar únicamente en el presente y es un espacio que puede empezar a abrirse en ti conscientemente y que aún no conocemos sus límites. Pues ya se habla que la conciencia por lo menos, alberga lo que es nuestro universo conocido. Y como está en expansión, muestran las evidencias científicas, puede empezar desde ti. Esta capacidad en cada uno de nosotros está. ¿Y hasta dónde puede llegar? Lo Hasta el infinito. curioso es que a la que se abre este espacio, uno se da cuenta que todo movimiento le podríamos llamar forma de vibración o ruido, ¿no? Porque ¿qué es silencio? Preguntabas, ¿no? Claro. Ah, podemos empezar desde fuera, ¿no? Es decir, bueno, el sonido ambiente que nos acompaña. Y sí, tiene una influencia. No es lo mismo según el tipo de música, ¿no? Que puedas ponerte en un momento dado, el tipo, ¿no? De vibración que genera y de efecto que puede producir en ti a la que empiezas a cuidar este espacio y empiezas de piel hacia adentro, empiezas a encontrar otro tipo de ruidos, sonidos, vibraciones. Desde esta exploración podríamos ver el silencio como la quietud, pero la vibración está en todas partes. Sí es cierto que a la que vas conscientemente permitiendo que emerja, llámale sensaciones, emociones, pensamientos, y los acoges desde esta posición atenta, curiosa, consciente, sin que sepas cómo se va produciendo una armonización. Y esto sigue abriendo cantidad de preguntas más que de respuestas. Y es, ¿qué inteligencia maneja esto y cómo lo hace? Pero Ahí quería llegar yo. Ahí si quería lo llegar yo. exploras, te das cuenta de que sucede. ¿No? Ahí quería llegar yo, ¿no? ¿Qué es lo que, quién es lo que controla, ¿no? ¿Qué tipo de energía lo que controla, ¿no? Por eso yo creo que el ser humano, ¿no? Hoy en día se está expandiendo muchísimo, ¿no? Y está comenzando a descubrir, ¿no? Pero una de las etapas para descubrirse, ¿no? Me gustó mucho la palabra silencio, ¿no? Porque es el escucharse, ¿no? Supongo. Si ponemos conciencia en el silencio, se activan capacidades que habitualmente están latentes y que tienen ciertas características, como son reguladoras. Y esto está demostrado, ¿eh? Por ejemplo, lo hemos probado en 2013, ¿no? Hicimos bueno, unas investigaciones con ratoncitos y simplemente ratoncitos en el que en este caso, a saber, sí, lo vivían con o sin conciencia, pero solamente someterlos 2 horas diarias, en un entorno sonoramente estéril externo, solamente eso, pudimos comprobar que en cuestión de 2 semanas, el número de neuronas en el hipocampo crecían, aumentaban de forma exponencial, simplemente por estar sometidas a un protocolo de 2 horas diarias de silencio exterior. En personas tenemos estudios también hechos y tenemos evidencias de que 2 minutos, en este caso 2 minutos, en donde cuidemos, en la medida que nos sea posible,
El generar un entorno silencioso, 2 minutos, genera un impacto directo en nuestra presión arterial y nuestro ritmo cardíaco. Pero fíjate, un impacto en dos direcciones. Y es que si está por encima, rebaja tensión, pero si está en un estado apático, le genera un impulso. Con lo cual, de nuevo, esta inteligencia que nos acompaña permite regular, asimilar, sanar y evolucionar. Pero hoy en día, ¿no, Joan? Vivimos también en una época muy, muy revolucionaria, ¿no? Y el hecho del silencio a veces nos da miedo, ¿no? Una de las cosas que sucede cuando abres espacios de silencio es que el ruido que está en ti se hace más evidente. Ahí está. Y es habitual, no natural ya, pero sí es habitual que sea un tipo de ruido incómodo. A Porque veces, representa que son tus miedos, ¿no? Podemos decir así, tus miedos, tus angustias, ¿no? sí, lo que se esté moviendo dentro de ti en estos momentos, tus sensaciones, los pensamientos que se estén moviendo, ¿sí? Las emociones que estén, ¿no? En este momento circulando a través tuyo, los dolores. A veces hay dolor físico, tensiones físicas, contracturas, a la que uno cuida este espacio y hace este movimiento hacia adentro, lo que haya en el cuerpo se hace más consciente. Y esto da sensación a veces de mayor intensidad. Se está haciendo más consciente. El cuerpo siempre, siempre, siempre nos muestra nuestra realidad interior. Es honesto, es lo que tiene. Solamente sería darse cuenta, ¿no? Hacer un parón y escucharlo. El silencio permite aumentar, o sea, esta posibilidad de darme mayor cuenta, ser más consciente de lo que está sucediendo ahora mismo en mi presente. ¿Cómo podríamos conseguir eso? ¿Qué herramientas hay? Pues una forma de cuidarlo simple. Cuando practicas te das cuenta que no tiene por qué ser fácil, pero si es simple, es sencillamente algo que estamos haciendo constantemente. Constantemente, asegurado, desde el primer aliento hasta el último. Y Es, yo desafío a no creérselo, decir, sí, no, ya lo sé que estoy respirando, ya. Pero es que si queremos cuidar este estado de silencio consciente, hay que poner atención, porque no es lo mismo saber que respiro, lo sabemos, que darme cuenta que estoy respirando en este instante. Y si aprovecho esta experiencia, porque es toda una experiencia respirar, es que deforma nuestro cuerpo, es que si empiezas a sumergirte y todo de sensaciones en las fosas nasales que están sucediendo mientras se respira, pero es que además si bajamos hacia la zona del tronco, pecho, se está deformando porque hay una expansión y una contracción, con lo cual permite que todo este espacio de atención consciente, llamémosle un silencio activo, vaya aumentando en ti y que las barreras que pueda ir encontrándose, como puede ser pues, una contractura que esté doliendo, como puede ser una presión en el pecho, a saber de qué sensación o emoción que haya quedado a medio digerir, se facilita a que se pueda ir regulando, armonizando, integrando y quién sabe si liberando, por el simple hecho de cuidar, darme cuenta que estoy respirando. wow, madre mía. Yo creo que habrá gente que estará muy, muy pendiente de lo que estás diciendo y en ese momento que habrás hecho, ¿no? El gesto, ¿no? De respirar inconscientemente o conscientemente lo habrán hecho. Segurísimo, Mm, ¿no? El hecho, ese instante que has hecho una respiración, ¿no?
y la gente habrá hecho el gesto de respirar, ¿no? Entonces, por eso es tan bueno el pararse, ¿no? El no ir tan acelerado por la vida y decir, voy a escucharme, no voy a ver cómo respiro, porque a veces creemos, como antes has dicho, que respiramos bien y puede ser que no respiremos bien. Mm. Eh, La respiración está en el cuerpo y aparte tiene una característica y es que si nos fijamos, ¿no? Lo que hace, ¿no? Es que hace una entrada, ¿no? Normalmente por nuestras fosas, hace un movimiento ascendente en mm, donde sube hacia nuestro plano más mental. Tenemos demostrado, esta voz que llevamos dentro, este plano mental, reside en en una pequeña habitación de nuestro sistema nervioso que está en el lóbulo frontal izquierdo. Aquí tenemos esta vocecita, ¿no? mm. Fijámonos que la respiración es como que pasa a saludarla, o sea, que conecta con el plano mental, pero luego si la cuidamos, desciende, se va hacia el plano emocional, lo tenemos demostrado, tenemos un sistema neuronal autónomo inteligente en nuestro pecho. Esto es ciencia y mística, pero también ya es ciencia. Y si encima cuidamos el respirar y regresamos de donde venimos, y venimos de respirar al vientre, los mamíferos siguen haciéndolo, y nosotros lo hemos hecho todos como cachorros, como bebés, y a partir de los 5, 6, 7 años, donde el plano mental empieza a desarrollarse, queda como confinada esta respiración y sube al pecho, podemos recuperar el ir bajando y regalándonos la respiración al vientre, al abdomen, pasa y cruza todo el cuerpo emocional y se va al cerebro primitivo, demostrado en nuestros intestinos. Solo con respirar. Si encima que cuando somos cachorros no está esta capacidad consciente de atención atenta, activa, le ponemos conciencia, aquí es donde empiezan a abrirse cantidad de investigación en las que estamos ahora. Como por ejemplo que auténticas heridas emocionales que llevamos a saber desde hace cuánto O, puedan tener o su incluso, espacio. ahí está, o incluso vidas pasadas, ¿no? Aquí ya según Patrones, las pat- creencias de tal cual que se lo lleva donde quiera. Pero de nuevo, desde una mirada pragmática, y es que hechos que nos condicionen y nos hacen sufrir en el presente, y que a veces uno se da cuenta de decir, madre mía, pero es que esto es como una tortura que me acompaña desde mi adolescencia, desde mi niñez, y me tiene allí acondicionado, ¿no? Pues experiencias de estas que todos tenemos a través de una respiración consciente, cuidada, pueda, como una fruta en el árbol, de un estado, el que sea, activarse y tener un proceso de maduración, incluso hasta que llega un momento en que caiga por su propio peso. Y os liberéis, tú y el patrón condicionante. Acto de amor. wow. Oye, Joan, actualmente, ¿qué tipo de labor tienes? En dos líneas. Por una parte, hago sesiones individuales en Ujú. esta dirección. Y Vale. es abrir un espacio en donde, en este caso, ¿no? La persona acompañada puede, ¿no? Poner encima del campo o en el campo, ¿no? Se cuida esta atmósfera acompañada, ¿no? Este silencio consciente y de entrar en este espacio, hacer un acompañamiento para, en lo que pueda, ¿no? Ser útil en este momento, hacer este proceso de integración, regulación, liberación y avance. Genial. Eso a nivel individual, tanto presencial como online. Y paralelamente, en configuración grupal, estoy haciendo talleres, también presenciales. En concreto, ¿no? Yo estoy actualmente viviendo en Tarrasa, pues estoy colaborando con CECOT, en donde hacemos, bueno, tenemos diferentes formaciones, ¿no? Diferentes propuestas, desde mindfulness. Mindfulness es una forma de llamarle también,
a silencio consciente. Se hacen formaciones en mindfulness, en coaching de fortalezas, estamos haciendo técnicas de relajación, comunicación asertiva, resolución de conflictos. Wow. ¿Y dónde te podemos encontrar? Porque Pues si alguien está muy removido, ¿no? En el tema de la sociedad, que se va para arriba, para abajo y diga, necesito un parón, necesito mm, encontrarme, necesito respirar, necesito un silencio, ¿dónde te podríamos encontrar? bueno, pues o directamente a través de mi web, ¿Eh? joanribalta.com. Allí incluso hay algún artículo, hay Genial. mi trayectoria, hay algunos ah, bueno, algunos materiales de valor, ¿no? Que comparto y luego ahí, vamos, cómo contactarme. Están allí mis datos de contacto, está un formulario, quien quiera puede acceder a través de allí. También se me puede encontrar por Facebook como Joan Ribalta, allí está mi perfil, en donde sí, también hay, bueno, fotos de formaciones que hacemos, hay diferentes, sí, también materiales compartidos. Y en Instagram, como Liderando Interior, ¿no? Es algo que fue una imagen que vino, este liderazgo, ¿no? Esto que nos merecemos ya todos, la capacidad ya está aquí. La tenemos la capacidad para, en la medida de lo posible, cada cual pueda ir recuperando el bienestar que ya nos merecemos y que tenemos a nuestro alcance. Sí es cierto que requiere una actitud proactiva por nuestra parte, pero ya tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento. Simplemente es, ¿me pongo o no me pongo? El Y paso. ponerse es sinónimo de mejorar mi bienestar en este momento. ¡Wow! Ni más ni menos. Dicho de otra manera, reducir el sufrimiento en mi vida. Ya podemos. ¿Hasta dónde? Ahí ¿Hasta dónde estamos. estás dispuesto a explorar? Ahí está. Ahí es un gran trabajo, ¿eh? Es un gran trabajo que cada uno tendría que hacer, ¿no? El hecho, hasta dónde Mm, eres capaz de llegar, ¿no? Es muy mm, curioso, ¿no? El antes y después de Joan Ribalta, ¿no? A un ingeniero, ¿no? El objetivo principal ahora es cuidar, ¿no? Cuidar a los demás, ¿no? Que se dé cuenta que hay un montón de herramientas que les puede ayudar, ¿no? A mm. encontrarse, ¿no? Gracias a la respiración, ¿no? Gracias a un montón de cosas que hay, ¿no? Qué cambio tan bestia, ¿no? Que has hecho el antes que un simple, bueno, es que hay un cambio bastante importante, ¿no? Y es muy curioso, David, porque en mi experiencia, por ahora, y en esta, bueno, en esta gratitud que siento, ¿no? De poder dar servicio, porque algo curioso que va sucediendo es que de mis experiencias de vida, más, menos intensas, Mm, más agradables, más desagradables, el estar al servicio de, ya sea a nivel, ¿no? En formato individual o en formato grupal y mm, acompañando, estar yo al servicio, ponerme al servicio. Y lo haría con este movimiento, ¿eh? Es abrir para que pueda fluir el servicio hacia quien ponga la confianza en, a mm, través mío. mm. Es que suele ser las experiencias de mi día a día que cuando me pongo en la camita y me tapo y hago como esa miradita al día, pues de las más gratificantes que tengo. Madre mía, Es que es de lo que da más sentido en mi vida y hace años, estar al servicio de. genial, genial. Oye, Joan, el tiempo se acaba. Ya. Me gustaría expresarme con más tiempo. Espero hacer un volumen 2.0. Y vamos a hacerlo así, porque yo creo que la gente se ha quedado con más de saber quién es Joan Ribalta. Oye, Mm, Joan, muchísimas gracias por aportar esta pequeña aventura de tu vida, que hubo un mm, cambio y un después, ¿no? Me gustó, me ha gustado mucho, y más el silencio, ¿no? Y gracias por aportar esta esperanza a la gente, mm, que solamente es escucharse, tan fácil como escucharse y también tan fácil como practicar el silencio, ¿no? Y en ese momento, cuando yo creo que cuando logremos eso, eh,
el ser humano, el cuerpo, la energía, dile como tú quieras, será una evolución perfecta, perfecta. Y me alegra un Pues por la montón, y me parte... alegra un montón que tú, pues, a poco hayas puesto este granito de arena, ¿no? A la gente a mm, cuidarse y cuidar, porque tu función claramente es abrir conciencia y cuidar a la gente. Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos estáis viendo. Y por mi parte, un auténtico placer, porque, y con esto dejo el titular, gracias al servicio está enriqueciendo el sentido de mi vida, con lo cual, a disponer. Genial. Muchísimas gracias, Joan Rival, te lo podéis encontrar por internet y cualquier duda, cualquier angustia que tengáis, poneos en contacto con Joan, que bueno, ofrece unos cursos muy buenos y buenos para encontrarse uno mismo, ¿eh? Y para expandirse. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, Joan, gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Cuidados mucho. Adiós. Bienvenidos al más allá de la conciencia con David Payá.